Boletín allí, mis hermanos, para que puedan tomar sus notas y podamos examinar y estudiar la palabra de Dios. Yo les invito, mis hermanos, a que pidamos la dirección de nuestro Señor en esta mañana. Bendito Señor, te damos las gracias porque eres bueno en gran manera. Gracias, Señor, porque tu palabra la tenemos y tu palabra es la guía más segura para todos nosotros. Gracias, bendito Dios, porque tú has preservado tu palabra de manera maravillosa y ha llegado hasta nuestros días, Señor, con gran fidelidad. Te lo agradecemos, Señor. Y también, Señor, expresamos nuestra necesidad de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti todos nosotros. Habla con tu palabra, Señor. Habla con tu palabra la necesidad de cada uno, lo que cada uno necesite. Tú puedes hacerlo, Señor. Hablar a cada uno con cada versículo de tu palabra y que esto sea así hoy también. Habla la necesidad, lo que cada quien necesite, Señor. Habla y llena ese hueco, esa necesidad mediante tu palabra. Y, Señor, también cuando estemos reflexionando en tu palabra, mi Señor, danos claridad, déjanos entender tu palabra, pero al mismo tiempo, Señor, que podamos recibir tu palabra con fervor, con amor y afecto, y que, Señor, podamos también darte la gloria y la honra. Que tu palabra, al ser expuesta, Señor, cuando la esté exponiendo en un momento, permíteme que tú recibas la gloria y también permíteme, mi Señor, te lo pido en Cristo, que pueda compartir tu palabra sin error con mis hermanos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que el Espíritu Santo tome tu palabra y, mi Señor, como dice tu misma palabra, no vuelva vacía, sino haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Hoy es, mis hermanos, la última predicación del libro de Ageo. Esta es la quinta predicación. Ustedes recuerdan, estuvimos, mis hermanos, examinando la palabra de Dios, 4 predicaciones anteriores acerca del libro de Ageo, mis hermanos. Y hoy vamos a terminar con esta predicación, mis hermanos, esta quinta predicación de estos 2 capítulos, mis hermanos, del libro de Ageo. Y saben, mis hermanos, cuando uno expone la palabra de manera expositiva, quiero decir, mis hermanos, toma un fragmento de la Escritura, uno se tiene que ceñir, mis hermanos, a lo que dice la Escritura. No es como un sermón temático o un sermón textual que solamente utiliza un versículo de la Escritura, mis hermanos, es toda una porción y uno entiende el propósito, mis hermanos, por qué se estaba escribiendo el libro, por qué se estaba escribiendo, o Dios, mis hermanos, a través de los profetas o las personas que escribieron, decían eso, mis hermanos, y que la palabra de Dios hoy, pues, mis hermanos, nos haga entender con cabalidad cuál es el propósito de la palabra de Dios y qué es lo que Dios quiere para ti y para mí. Vamos a leer, mis hermanos. Yo les invito a leer, tengo este texto allí, Ageo 2, del 20 al 23. Mis hermanos, no lo tienen ustedes en el boletín por una razón de espacio, pero si tienen sus Biblias, allí lo pueden ver y veremos estos versículos, mis hermanos, a lo largo de esta predicación. Y permítanme leerlo para ustedes, mis hermanos. Ageo, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Dice así la palabra de nuestro Señor. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
Saben, mis hermanos, la ONU, ustedes lo deben saber bien, mis hermanos, ha hecho un plan, mis hermanos, se llama 2030, mis hermanos. Es una agenda global, mis hermanos. Y la verdad que esta agenda global ha traído mucho desasosiego y mucha angustia. Y tomando en cuenta esto y otros datos, mis hermanos, por ejemplo, de las Naciones Unidas, se publicó, mis hermanos, hace algún tiempo que, mis hermanos, la sensación de protección del mundo en general, de las naciones en general o de los países en general, se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países. Mis hermanos, 6 de cada 7 personas en el mundo, 6 de cada 7 personas tienen un sentimiento de inseguridad. Están inseguros, mis hermanos. Aún las naciones o los países con niveles más elevados en salud o riqueza y educación también tienen, mis hermanos, un alto grado de ansiedad, mucho más que hace 10 años, mis hermanos. Los países tienen, mis hermanos, que tienen un nivel de riqueza alto o que tienen, mis hermanos, una gran educación, también están experimentando ansiedad más que hace 10 años. Lo cierto, mis hermanos, es que estamos viviendo un clima de inseguridad. Tú, yo, todos nosotros, en nuestro propio país lo sentimos, mis hermanos. Y si le añaden a esto, mis hermanos, que aún entre los cristianos, entre los creyentes, se percibe cierto grado de desasosiego por el futuro, mis hermanos. La agenda globalista, como ya lo comenté, la marcada secularización, el olvido de Dios, mis hermanos, avanza a pasos adelantados. Hay datos, mis hermanos, de que iglesias se están cerrando, por ejemplo en Inglaterra o en Estados Unidos, mis hermanos, las iglesias se cierran y ahora las iglesias, mis hermanos, por ejemplo en Inglaterra, son utilizadas como restaurantes o son utilizadas también como sitios de baile, mis hermanos, en todos estos lugares. Y uno puede preguntarse, ¿qué es lo que vendrá en futuro? Vemos también el derrumbe moral, también vemos el derrumbe social, mis hermanos, en nuestro propio país. Lo vemos esto. Hay un derrumbe de la moral y también en lo social, mis hermanos. Y alguien puede pensar, ¿cómo afectará esto a mis hijos? ¿Cómo afectará a mis nietos cuando ya no esté? ¿Cómo los va a afectar? La verdad, mis hermanos, es que hay un temor generalizado, una inseguridad, mis hermanos, no solo entre los incrédulos, sino también aún entre los creyentes. Pero quiero decirles, mis hermanos, la gran diferencia entre un incrédulo y un creyente, la gran diferencia es que, mis hermanos, los creyentes, tú y yo, tenemos en nuestras manos las promesas de Dios. Tenemos en nuestras manos las promesas de Dios, promesas con las cuales podemos mantener a raya, limitar nuestros temores, promesas con las cuales, mis hermanos, podemos vivir en esperanza, tal como vamos a ver en este pasaje de Ageo, mis hermanos. En aquellos días, y él lo he tratado a lo largo de 4 predicaciones, darles el contexto, mis hermanos, pero los israelitas estaban enfrentando un futuro muy incierto. ¿Qué iba a pasar con la nación que había regresado, mis hermanos, del exilio? Israel había perdido su soberanía, era un estado títere, mis hermanos, al servicio de los babilonios. 70 años antes los babilonios los habían invadido y se habían llevado a gran parte del pueblo, mis hermanos, al exilio. ¿Cuál era la razón? Para que se estuvieran desarraigados de su tierra. Pero, mis hermanos, años más tarde, Ciro el Grande, ya bajo el dominio de los persas, permitió que 50,000 judíos regresaran a la tierra, allí a Jerusalén. Y el templo, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos, estaba en ruinas. El templo estaba destruido, mis hermanos, y todo parecía indicar que en los próximos años, mis hermanos, Israel seguiría siendo nada frente a las otras naciones, rodeado de naciones poderosas que podrían volcarse, invadirlos
a ellos en cualquier momento. Y uno podía preguntarse, mis hermanos, y puede preguntarse, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios que Dios mismo le había hecho al rey David? De que uno de sus descendientes se sentaría en el trono de Jerusalén para siempre. ¿Dónde estaban esas promesas? ¿Había un futuro para Israel como nación del pacto? Saben, mis hermanos, el panorama de estos judíos que se nos relata aquí en el libro de Ageo, el panorama que tenían por delante no era prometedor. Pero es precisamente en este momento que Dios le envía a Zorobabel, el gobernador de Judea, un mensaje sorprendente. Un mensaje, mis hermanos, verdaderamente sorprendente. Un mensaje que Ageo incluyó, mis hermanos, guiado por el Espíritu Santo para que fuera dirigido primariamente, particularmente a Zorobabel. Debía escribirlo en este libro, mis hermanos, de Ageo, para que el pueblo de Dios a través de todos los siglos pudiera animarse también leyendo este mensaje que Dios le envió a Zorobabel en aquel día. Y saben, mis queridos hermanos, ustedes y yo necesitamos abrazar también de todo corazón este mensaje. Necesitamos abrazar este mensaje que Dios le envió a Zorobabel, tú y yo. Necesitamos abrazar de corazón este mensaje, el mensaje que está aquí. Dios bien pudiera haberle dado a Zorobabel, mis hermanos, un mensaje privado. Hablarle en sueños, que se le apareciera un ángel, no sé. Y quizás, mis hermanos, este mensaje no hubiera estado en la Escritura. Pero ¿saben por qué está aquí este pasaje? Los últimos versículos del 20 al 23 de Ageo 2, porque, mis hermanos, Dios sabía que tú y yo, que estamos aquí, necesitamos este mensaje. Este mensaje ciertamente era para Zorobabel, pero también era para ti, también para mí, para todos nosotros. Dios quería que Zorobabel en ese momento, en medio de tanta debilidad, en medio de tanta inseguridad, en medio de tanto temor por el futuro, Dios quería que Zorobabel supiera varias cosas. Y son las cosas que tú y yo también debemos saber en estos nuestros días. El profeta Ageo, mis queridos hermanos, predicó alrededor del año 520 antes de Cristo, justo después del regreso del exilio en Babilonia. El pueblo había vuelto para reconstruir el templo, pero se desanimó. Ya lo he comentado en predicaciones anteriores, mis hermanos, estaban desanimados. No habían completado el altar ni el templo durante 17 años. Estaban desanimados, había pobreza, había oposición, también había cansancio y también decepción y frustración. ¿Por qué? Porque el templo parecía pequeño, mis hermanos, y no se comparaba en nada con el templo que había construido Salomón. Era, mis hermanos, muy poca cosa ese templo. Y es en este contexto que aparece Zorobabel, descendiente del rey David, no como rey, pero sí como gobernador. Ya no era rey, era un gobernador. Israel no tenía trono, Israel no tenía ejército, ni tampoco ninguna gloria. No había nada, mis hermanos. Parecía que todas las promesas de Dios habían fracasado. Pero Dios, mis hermanos, envía un mensaje muy, muy especial. Dios envió un último mensaje, mis hermanos. Dice, vino por segunda vez, palabra de Jehová Ageo, a los 24 días del mismo mes. Mis hermanos, era más o menos la época de diciembre, en esta fecha actual. Y habló Ageo un mensaje que se los dijo a todo el pueblo. Pero ahora, en ese mismo día, ese último mensaje es el de Ageo, mis hermanos. Por eso dice, por segunda vez vino palabra de Jehová. ¿Cuál día? Ese día, los 24 días del mismo mes. Ya les había dado un mensaje y ahora les da un nuevo mensaje. ¿Cuál es este mensaje, mis hermanos?
Y es lo que quisiera que revisáramos a lo largo de este pasaje, mis hermanos, de estos 4 versículos de Ageo 2, del 20 al 23, estos 4 versículos, mis hermanos. ¿Cuál es este mensaje? Es un mensaje que tú y yo necesitamos. ¿Cuál es? Es este, mis hermanos. Es el mensaje de Dios para Zorobabel, pero también para mí, para ti y para mí. No he terminado mi obra, mis promesas siguen en pie. Y esto es lo que tú y yo necesitamos entender y oír. El Señor no ha terminado todavía su obra y sus promesas siguen en pie, siguen siendo válidas, mis hermanos. Dios no ha olvidado sus promesas. Y esto es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Si quieren completar esta frase, mis hermanos, y vamos a ver este pasaje hoy en esta mañana. En primer lugar, yo quisiera, mis hermanos, quisiéramos un análisis breve, mis hermanos, exegético, de entender, mis hermanos, la Escritura, mis hermanos, para que lo podamos entender aquí. Y lo puse a manera de preguntas. Eso vamos a ver la primera parte, mis hermanos, algunas preguntas que hay que contestar en este texto, para que podamos entender bien estos 4 versículos. 3 preguntas, mis hermanos, vamos a contestar para, mis hermanos, poder entender el texto de manera adecuada. Pero la segunda parte, mis hermanos, de esta predicación, yo quiero compartirles, mis hermanos, también una aplicación práctica del texto para nuestras circunstancias, nuestra vida, mis hermanos. Y esto es lo que quisiera compartirles con la ayuda de Dios, mis hermanos, en esta mañana. Entonces, algunas preguntas, mis hermanos, que debemos contestar en este texto. Algunas preguntas para entenderlo con claridad, mis hermanos, podamos interpretarlo de manera adecuada. Primer lugar, mis hermanos, ¿quién era Zorobabel? Si lo quieren anotar allí. Yo no creo, mis hermanos, que sea un nombre muy adecuado para ponerle a uno de los hijos. Yo no he escuchado a una persona que actualmente se llame Zorobabel, mis hermanos. Y la verdad, mis hermanos, si yo tuviera un hijo, no le pondría así. Mi papá se llamaba Prisciliano, mis hermanos. Y cuando le preguntaron, oye, ¿por qué no le pusiste a uno de tus hijos? Somos 3 varones. Prisciliano dice, pues si ya me amolaron a mí, no quiero amolar a uno de mis hijos. Bueno, pero Zorobabel, mis hermanos, es una persona realmente importante. ¿Quién era Zorobabel? Fíjense bien, Ageo 2:21, mis hermanos, dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Háblale. Es necesario que sepamos quién es Zorobabel, a quién va dirigido este mensaje particular, personal, mis hermanos. A lo largo de esta serie de predicaciones hemos estado hablando de Zorobabel, el gobernador de Judá, mis hermanos, pero no les he dicho mucho acerca de él, de quién era Zorobabel. Mis hermanos, ¿quién era pues? Bueno, Zorobabel, mis hermanos, era nieto de Joacim. Mis hermanos, si alguno podría preguntar, y bueno, ¿quién era Joacim? Bueno, Joacim, mis hermanos, fue el último rey de la línea davídica que reinó de manera legítima en Jerusalén antes del cautiverio babilónico. Joacim, mis hermanos, fue el último rey legítimo en Jerusalén, antes de que el pueblo fuera llevado a la deportación. Y después de Joacim, que fue llevado cautivo a Babilonia, mis hermanos, Nabucodonosor puso como títere allí, como un gobernante títere, a su tío Sedequías, mis hermanos, pero este era un rey títere. El rey legítimo de la línea de David, el último rey legítimo que reinó en Israel, en Jerusalén, antes del cautiverio babilónico, fue Joacim, el abuelo de Zorobabel. De manera, mis hermanos, que Zorobabel era un descendiente legítimo de David, de la línea davídica, mis hermanos. Aunque en ese momento de la historia, mis hermanos, de acuerdo a lo que hemos examinado, no tenía ninguna posibilidad de volver a ocupar el trono. Ninguna posibilidad de volver a ocupar el trono de Jerusalén. Porque Israel, el pueblo, había perdido toda su autonomía, mis hermanos, su autonomía política. Era menos que nada la nación de Israel. Había naciones poderosas alrededor. Y esta persona, mis hermanos, era
Zorobabel. Segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar, ¿qué significa la expresión temblar cielos y tierra? Si lo quieren anotar, que está aquí en el pasaje, mis hermanos. Dice Ageo 2, 21 y 22, dice: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar cielos y tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Fíjense bien, mis hermanos, esta frase: yo haré temblar cielos y tierra, los cielos y la tierra. Mis hermanos, es un lenguaje profético apocalíptico. Es un lenguaje en este sentido. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que Dios está interviniendo en la historia. Dios está interviniendo en la historia humana, como siempre lo ha hecho, mis hermanos. Y lo que nos está diciendo el pasaje es que se habla de destrucción. Haré temblar los cielos y la tierra. Este mismo pasaje, mis hermanos, este mismo lenguaje es el que se utiliza, mis hermanos, en Génesis. Cuando Dios, mis hermanos, habló de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es exactamente el mismo lenguaje. Y lo que Ageo está describiendo en estos versículos 21 y 22 es muy similar a lo que se describe en el Salmo 2. En el Salmo 2, mis hermanos, el Salmo 2 es una absurda conspiración universal de todas las naciones juntándose contra el Señor y contra su Cristo. Y esta conspiración estaba condenada al fracaso desde el principio. Si vemos el Salmo 2, mis hermanos, dice: ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan los pueblos? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se van a levantar, dice el versículo, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Mis hermanos, lo que está diciendo en estos dos primeros versículos del Salmo 2 es una total y absoluta ridiculez, mis hermanos. Lo agrega el versículo 4, dice allí: el que mora en los cielos, mis hermanos, el que vive en los cielos se va a reír. El Señor se burlará de ellos. Saben, mis hermanos, en este pasaje, en el Salmo 2, hay una conspiración. Hay una conspiración. Hemos oído, quizás alguno de ustedes sabe, de conspiraciones famosas, mis hermanos. Por ejemplo, para derrocar a un gobierno, para derrocar a un presidente, un primer ministro. Son conspiraciones. Pero esta es una conspiración. Pero es una conspiración contra Dios. Es una conspiración, mis hermanos, contra el Dios Todopoderoso. Pero ¿saben, mis hermanos? Esta conspiración no produce ninguna alarma en el trono de Dios. No hay alarma en el trono de Dios, pero sí produce mucha alarma en nuestros corazones. Hay una gran diferencia en cómo el cielo reacciona y cómo tú y yo reaccionamos. Y mis hermanos, tenemos que ser honestos. Desde nuestro punto de vista, los poderes terrenales nos parecen demasiado poderosos. Fácilmente olvidamos quién tiene el control. Lo olvidamos frecuentemente y lo olvidamos fácilmente, mis hermanos. Sí es cierto que hay una conspiración actualmente contra Dios. El cristianismo es anticultural. Vamos contra la cultura de la sociedad en la que vivimos, mis hermanos. Es contracultural. Y todo lo que nos rodea, todo lo que hay a nuestro alrededor, mis queridos hermanos, conspira contra Dios, contra su palabra y contra su iglesia. Hay una humanidad caída que pretende darle un golpe de estado a Dios, mis hermanos, y esto es real.
Y esto lo vemos diariamente en los medios de comunicación, es lo que vemos en los gobiernos nacionales, es lo que vemos en los organismos internacionales, y esto es real, mis hermanos. No podemos negar lo que está a la vista. Hay una conspiración. La agenda globalista es real. No lo podemos negar. El movimiento LGBTQ y más es real. La ideología de género es real. Y mis hermanos, todos los organismos internacionales están tratando de implantar una dictadura ideológica en países como el nuestro. Y esto es real, mis hermanos. Pero ¿saben? El resultado final de esta guerra ya está decidido. Y este es el punto. Puede ser que algunos de estos grupos ganarán batallas, aquí, allá y acullá, mis hermanos, porque el Dios soberano, por alguna razón que no entendemos, mis hermanos, les va a permitir ganar ciertas batallas. Pero ¿saben? No ganarán la guerra. No ganarán la guerra, mis hermanos. Ya Dios determinó, ya Dios decretó la destrucción final de todos los reinos que se le oponen al suyo. Por eso dice el pasaje: el que mora en los cielos se ríe de esta conspiración. El que mora en los cielos, el Dios alto, el todopoderoso, se ríe y se burla de estas conspiraciones. Por eso, mis hermanos, alguien escribió muy sabiamente lo siguiente, mis hermanos: tú y yo no debemos cometer el error de visualizar el futuro a la luz del presente. No, mis hermanos, debemos visualizar el presente a la luz del futuro. Se los repito, no debemos cometer el error de visualizar el futuro a la luz del presente. No, más bien, mis hermanos, debemos visualizar el presente que estamos viviendo a la luz del futuro. ¿Por qué? Porque son dos maneras diferentes, distintas de ver la vida. Todos los poderes que se oponen a Dios serán suprimidos, serán destruidos. Y esta profecía tendrá su cumplimiento final y definitivo cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Dice en Apocalipsis capítulo 19, mis hermanos, que habrá una batalla final. Y ustedes, si lo han leído, mis hermanos, podrán ver quién es el vencedor. Pero saben, mis queridos hermanos, a través de la historia, una y otra vez, vemos al Dios soberano poniendo límites al mal. Solo voy a poner un ejemplo. Cuando Hitler, mis hermanos, inauguró el Tercer Reich o el Tercer Imperio, en 1933, él hizo un anuncio con bombos y platillos. Un anuncio que se difundió diciendo, mis hermanos, que ese reino iba a durar 1000 años. ¿Saben cuánto duró? 12 años, 3 meses y 8 días. Eso fue lo que duró. Porque es Dios y no el hombre el que determina los movimientos de la historia. Solo Dios tiene poder para decir con certeza que Él lo va a hacer, que va a cumplir su promesa. Aunque no se vean posibilidades, mis hermanos, este sistema que ahora opera contra Dios, el Dios del cielo, será completamente destruido, mis hermanos. Y como dice Pedro, mis hermanos, en su primera epístola, nosotros, de acuerdo con la promesa de Él, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Lo que Pedro está diciendo, mis hermanos, es porque Dios lo prometió y nosotros, tú y yo, podemos esperarlo. Los burladores pueden decir: sí, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué no regresa Jesús? Como dicen los cristianos. Tienen años y años diciendo que Cristo viene otra vez, que Cristo viene otra vez y no viene. ¿Dónde está? Pero mis queridos hermanos, ustedes y yo sabemos que cuando Dios promete algo, no importa cuántos años pasen, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Entonces, mis hermanos, la verdad es que, como dice Pedro allí en 1 Pedro, nosotros podemos esperar esto.
Podemos, mis hermanos, y tenemos que vivir a la luz de esa promesa. Por eso Pedro dice, mis hermanos, cómo nosotros no debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios va a cumplir su promesa. Dios la va a cumplir, mis hermanos. Es así. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Esta expresión de que el Señor hará temblar cielos y tierra, mis hermanos, y Él será el vencedor. ¿Qué es lo que nos enseña? Si lo quieren anotar. Lo que nos enseña es que Dios es el Señor de la historia. Él es el Señor de la historia, mis hermanos. Verdaderamente, Él es el Señor de la historia, mis hermanos. No hay otro, mis hermanos. Si ustedes quieren ver el pasaje y lo ven al principio de sus boletines, Ageo 2, 20 al 23, hay una palabra clave. Hay una palabra clave, mis hermanos. Ustedes vean allí. Voy a leer desde el 21, mis hermanos. Dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo, Dios, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré, es decir, el mismo Dios, yo lo voy a hacer. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza. Yo lo voy a hacer, dice Dios. Y trastornaré los carros y los que en ellos suben. Es decir, otra vez, yo lo voy a hacer. Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Es decir, yo voy a estar haciendo todas estas cosas. Y finalmente, mis hermanos, dice allá, al finalizar el pasaje, mis hermanos, dice, yo te escogí. Hay una palabra clave aquí, la palabra clave es yo, mis hermanos. Esto quiere decir, mis hermanos, que Dios tiene todo control. Dios tiene todo control. Y Dios lo que promete, lo cumple. A veces hago promesas, mis hermanos, y no las cumplo. ¿No te ha pasado? ¿Prometes algo y no lo cumples? Pero Dios no es como tú o como yo. Él lo cumple, mis hermanos. Lo que promete, lo cumple. Y lo que está diciendo en este pasaje, yo lo voy a hacer. Haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré todas las cosas. Y destruiré la fuerza de los reinos. Trastornaré los carros y vendrán abajo los caballos y los jinetes. Y yo voy a hacer todas estas cosas. Porque es Dios soberano. Él es el que controla todas las cosas, mis hermanos. En los decretos y las promesas de Dios no hay lugar para incertidumbre. Es Dios, el Dios soberano, mis hermanos. Para Dios no hay un pequeño margen de error que no se vaya a cumplir lo que haya dicho, mis hermanos. Porque no hay rincón en todo el universo que Él haya creado donde Él no ejerza una absoluta y total soberanía. Nuestro Dios, ¿sabes? No tiene rival, no tiene comparación. Nuestro Dios no tiene quien se le asemeje, quien se le iguale, mis hermanos. Lo mismo dice aquí en Isaías 46, 9 y 6, mis hermanos. Dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante nada a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Y lo oíste? Dios hace todo lo que Él quiere. ¿Lo oíste bien? Está escrito allí en la Biblia. Y no es un 50%, no es un 90%, mis hermanos, un 30%, no, mis hermanos. No hay nada que nuestro Dios se proponga hacer que Él no pueda llevar a cabo, porque no existe un poder sobre la tierra que pueda ponerle resistencia. Nada, mis hermanos, nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mis hermanos, comparados con Dios. Él hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad. Y los ejércitos del cielo, dice la Escritura, y los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
¿Qué hace si le ponga límite a Dios? Ni en el cielo ni en la tierra existe un poder que pueda frustrar los planes de Dios. No existe nada, mis hermanos. De hecho, en Isaías, más adelante también, en Isaías 40, versículos 15 y 17, dice, mis hermanos, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Cuando uno trapea, mis hermanos, en la casa, el piso, mis hermanos, a veces puede caer una gota de agua. Dice, para mí, dice Dios, los países, las naciones son como esto, como una gota de agua. Y luego agrega, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas, como polvo, mis hermanos. He aquí que Él hace desaparecer las islas como polvo. Y agrega en el versículo 17, mis hermanos, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en medio que nada y en lo que no es. Son así. ¿Qué país te parece que es el más poderoso? ¿Estados Unidos? ¿O Rusia? ¿O Inglaterra? ¿O la ONU? Bueno, ningún país, mis hermanos, se puede asemejar a Dios. Dice que todos los países juntos, todos, son como una gota de agua que cae del cubo, mis hermanos, de la cubeta cuando uno está limpiando la casa. Como nada. Como nada, y son como polvo en la balanza, mis hermanos, como polvo en la balanza, como nada, es decir, como si no existieran. Entonces, mis hermanos, no debemos cometer el error en nuestras mentes, en nuestras emociones, de comparar el poder de las naciones, mis hermanos, con Dios. Y no te angusties, no tengamos ansiedad por el futuro, mis hermanos. No tengamos ansiedad por el futuro, porque es nuestro Dios quien tiene control de todas las cosas. Puedes preocuparte y pensar, ¿cómo vivirán mis hijos en el futuro? ¿Cómo vivirán mis nietos o mis familiares después de mí? Bueno, mis hermanos, la verdad es que debemos ser como Moisés. ¿Recuerdan allí en Hebreos 11, capítulo 11? No tengo el versículo aquí en la pantalla ni lo tienen en su boletín, pero allí en Hebreos 11, mis hermanos, dice allí que por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, del emperador, del rey de Egipto. ¿Y saben por qué? Porque lo dice la Escritura, dice, se sostuvo como viendo al invisible. Mi hermano, mi hermana, mis hermanos que están aquí, debemos esperar en Dios. Este Dios que es soberano, que tiene todo control, ese que está diciendo aquí, que está prometiendo estas cosas, que lo va a hacer. Porque Él sigue sentado en su trono, gobernando sobre todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo, aunque en este momento no tengamos idea de lo que Él está haciendo ni por qué. Pero sigamos manteniéndonos como viendo al invisible, que Él es el que tiene todo control, el Dios soberano. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, ¿qué significa el anillo de sello? Estamos en esta primera parte, mis hermanos, entendiendo el versículo. Después pasaremos a la parte práctica. Pero ¿qué significa el anillo de sello, mis hermanos? ¿Qué es lo que significa? Bueno, dice el texto de Ageo 2, mis hermanos, 23. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto en este pasaje? Bueno, mis hermanos, este sello, este anillo de sello, era un símbolo de autoridad.
y lo usaban, mis hermanos, en la antigüedad para endosar todos los documentos oficiales. Lo cerraban, lo endosaban, se ponía arcilla, mis hermanos, o cera caliente, se ponía el sello, mis hermanos, y era como la firma del rey sobre un documento. Y este anillo era tan importante que los reyes solían llevarlo consigo como una medida de protección. Ya sea que lo tuvieran en la mano o lo tuvieran en un collar alrededor del cuello, este anillo de sello era sumamente importante. Y ahora Dios le dice a Zorobabel: yo te voy a tomar y te pondré a ti, Zorobabel, como anillo de sello. Es decir, yo te voy a proteger como si tú estuvieras en la palma de mi mano y te investiré de mi autoridad real porque yo te he escogido a ti. ¿Dónde encontramos el trasfondo de esta promesa, mis hermanos? Fíjense bien, si nosotros vamos a Jeremías capítulo 22, versículo 24, mis hermanos, vamos a ver este pasaje y vamos a ver donde Dios le anuncia a Joacim, el abuelo de Zorobabel, mis hermanos, que él sería llevado al cautiverio por causa de su pecado y que ninguno de sus descendientes inmediatos volvería a sentarse en el reino, en el trono de Israel. Dice allí: vivo yo, dice Jehová, que Siconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría, dice el pasaje. Y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, dice, ellos no volverán. Y luego agrega, mis hermanos, el siguiente versículo, el versículo 30. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Este pasaje es una advertencia. Es una advertencia de juicio. Lo que está diciéndole es: te voy a arrancar, te voy a quitar el anillo de sello. Tú has sido un anillo de sello en mi mano, pero aun si estuviera en tu mano derecha, te lo voy a quitar, porque no hay esperanza para ti, no la hay. Y te voy a enviar a Babilonia, mis hermanos. Para Joacim no había remedio, ni para ninguno de sus descendientes, pero ahora, en este pasaje de Ageo que estamos viendo, Dios le está prometiendo a Zorobabel revertir esta palabra de juicio. La palabra mesiánica que Dios le hizo a David habría de cumplirse, de que uno de tus descendientes se sentará en mi trono para siempre, en el trono de Jerusalén. Y le está prometiendo aquí en este pasaje, mis hermanos, de Ageo, protegerlo con un anillo de sellar en su propia mano. Y dice: yo te investiré de autoridad. ¿Cuál es lo sorprendente? Zorobabel no tenía ninguna autoridad. Era el gobernador, sí, pero era también un títere. No tenía ninguna importancia política para las naciones circundantes. Zorobabel, mis hermanos, en nuestras palabras coloquiales, era un donadie. Era un donadie. Era el gobernador de una nación pequeñita allí en el Medio Oriente, sin ninguna importancia. No era nadie a los ojos del mundo. Era el gobernador de una pequeña nación bajo el dominio de los persas. Y un poco más adelante, mis hermanos, también iban a caer bajo el dominio de los griegos. Y unos años más adelante, bajo el dominio de los romanos. Humanamente hablando, era muy improbable, mis queridos hermanos, que Dios cumpliera la promesa que le había hecho a David muchos años antes. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios, el Dios nuestro es fiel. El Dios nuestro es fiel. Y Él preservó a los descendientes de Zorobabel por más de 500 años, hasta que llegamos al capítulo 1 de Mateo. ¿Y qué leemos allí, mis hermanos? ¿Qué es lo que leemos allí? Y déjenme, ahorita se los voy a leer. Pero, ¿saben, mis hermanos? En ese pasaje de Mateo, en el capítulo
1, mis hermanos, hay algo que es sumamente importante y es un mensaje. Que Dios restaura, mis hermanos, lo que fue quebrado. Dios restaura lo que fue quebrado. Y esta es una lección que ustedes y yo debemos aprender de este pasaje. Dios restaura lo que fue quebrado. ¿Por qué? Porque Dios cumplió en Cristo lo que prometió a David, un rey eterno. Dios cumplió en Cristo, mis hermanos, lo que estaba prometiendo. ¿Cómo empieza, mis hermanos, allí en Mateo? En Mateo, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró ¿a quién? A Zorobabel. A Zorobabel. Y Zorobabel dice engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, en esta, a través de las genealogías, es que Dios, mis hermanos, es fiel, generación a generación. Por ejemplo, cuando leemos genealogías en Levítico o genealogías en Mateo o en Lucas, mis hermanos, ¿te aburren? ¿Sabes por qué son importantes y por qué están allí estas genealogías? Porque es Dios, mis hermanos, generación tras generación, mostrando su fidelidad. Y ahora vemos en este pasaje de Mateo 1, mis hermanos, que de David, de la línea de David, y donde está precisamente Zorobabel, se levantaría un rey que se sentaría en su trono para siempre. Un descendiente, mis hermanos, de David se sentaría en él, y de Abraham también, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, en Jesucristo. Zorobabel está allí, mis hermanos, y también está en Lucas, en la genealogía, mis hermanos, de María, donde dice allí: hijo de Juana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. Se menciona en los dos pasajes a Zorobabel. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel, mis hermanos. ¿Saben? Israel tuvo que esperar 520 años para ver el cumplimiento de esta promesa, pero nuestro Dios es fiel. Y aunque el Mesías, Cristo Jesús, murió en debilidad en una cruz romana, mis hermanos, Él resucitó al tercer día y Él ascendió a los cielos, y Él está sentado como Rey a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ya sea por conversión o por destrucción. Pero todos, mis hermanos, serán puestos por estrado de los pies de Cristo. Mis hermanos, el día llegará cuando en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, mis hermanos, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios el Padre. No hay posibilidad alguna de que la historia, mis hermanos, la historia humana termine de algún otro modo, porque el soberano del universo, el que tiene todo el control, dijo que lo hará y lo va a hacer. En los días de Zorobabel parecía que esta promesa no podría cumplirse. Los poderes de este mundo parecían demasiado poderosos. Y lo mismo pasa hoy. Lo mismo pasa hoy en nuestro tiempo. Pero Dios cumplió lo que prometió. Te pregunto, ¿dónde está el imperio de los persas? ¿Dónde está el imperio que fundó Alejandro el Grande? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde están todos esos imperios? Pero Jesús está sentado en su trono y volverá por segunda vez, como dice Pablo en segunda de Tesalonicenses, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Óyeme bien, óyeme bien. No seas uno de esos, si no eres seguidor de Cristo, no seas uno de esos que preguntan, como dice Pedro en su primera carta:
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está Cristo que vendrá otra vez? No seas uno de estos. Cristo vendrá otra vez. Y si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento, en fe, y no te has decidido a seguir a Cristo pidiendo perdón, ¿sabes qué? El día que Jesucristo venga, esa será tu desgracia. Porque Él viene para dar pago, retribución a los que no conocieron a Dios ni le obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Óyeme bien esto. Oye bien esto. Hay algunos que sufrirán pena eterna, eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Y si tú eres seguidor de Cristo, ¿sabes? Tú y yo veremos ese día final y miraremos extasiados a nuestro bendito Salvador. No tengas la menor duda de esto. Esto va a suceder. El reino del Mesías será establecido en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como dice en Habacuc 2:4. La gloria de Jehová, que como las aguas cubren la mar, así será, mis hermanos. Hasta aquí, mis hermanos, esta parte exegética de lo que significa. Pero quisiera pasar, mis hermanos, a esta parte práctica, la aplicación práctica. ¿Y cuál es esta aplicación práctica? Hay 4 aplicaciones, mis hermanos, a nuestras vidas con respecto a este pasaje. ¿Cuál es la aplicación práctica? En primer lugar, si lo quieren anotar allí en sus hojas, cuando tu vida parece reconstrucción lenta, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Cuando tu vida parece una reconstrucción lenta. Déjame decirte 2 cosas con respecto a esto. Tal vez esta iglesia parezca pequeña comparada con otras. Tal vez esta iglesia parezca pequeña comparada con otras. Tal vez tenemos recursos limitados, desafíos, cansancios, problemas. Pero ¿sabes una cosa? Dios nunca construye a partir de lo que se ve, sino que Dios construye a partir de lo que Él ha prometido. Por eso que debemos tener esperanza de que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es perseverar, persistir, perseverar siguiendo a Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Pero déjame decirte una segunda cosa con respecto a esto. Quizás en tu vida parece una reconstrucción lenta. Quisieras avanzar más. Tienes problemas. Quizás algo ha sucedido en tu vida que te ha destruido. Una relación. Quizás tienes problemas en tu vida por la cuestión económica o familiares o por una enfermedad. Y parece que el Señor no le importa. Parece que las cosas van lentamente en tu vida. Pero también te quiero decir lo siguiente. Dios nunca va a construir en tu vida a partir de lo que se ve, sino de lo que Él ha prometido. Por eso, mis queridos hermanos, debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Es como con Zorobabel, mis hermanos. Parecía que no iba a haber cumplimiento de las promesas, pero Dios lo hizo. Y puede ser también en tu vida. También puede ser en tu vida, mis hermanos. Dios todavía no termina ni contigo ni conmigo. Tiene planes, mis hermanos, y quiere llevarlos paso a paso en su cumplimiento hasta que nos parezcamos, mis hermanos, en carácter a Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así es que ni te angusties, ni te desesperes, ni te frustres, porque el que ya comenzó la buena obra en ti y en mí, Dios el Padre, la va a perfeccionar hasta el día que aparezca Cristo Jesús.
lo va a hacer, lo va a hacer. Así es que no tenemos ni por qué desesperarnos ni sentirnos frustrados, mis hermanos. Dios está obrando paso a paso en nosotros. El Dios soberano, mis hermanos, el que tiene el control de todas las cosas, está obrando en tu vida, está obrando en tu familia, está obrando en tu medio, paso a paso, y Él lo va a hacer. Va a completar su obra bendita en nuestras vidas. Y esto es lo primero que tenemos que considerar, mis hermanos queridos. Dios está obrando en nosotros. Quizás no lo vemos, pero Dios lo sigue haciendo en nuestras vidas. Y esta es la primera aplicación práctica. Lo segundo, mis queridos hermanos, Dios nos llama, mis hermanos, a darle la gloria a Cristo. A darle la gloria a Cristo, mis hermanos. La reconstrucción del templo eran solo ladrillos, mis hermanos. Ya les he comentado en predicaciones anteriores que el templo, mis hermanos, no importaba si parecía al de Salomón o era más chico. Lo que importaba, porque era lo que simbolizaba, era la presencia de Dios. Eso es lo que importaba. El altar y el templo representaban la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso es lo que representaban. Ellos se sentían devastados, mis hermanos, porque lo que estaban construyendo en nada se parecía al primer templo, al templo de Salomón. Pero el mensaje que da Ageo, mis hermanos, es esto: el templo no importa. Lo que importa es que ustedes tienen que darle a Dios el primer lugar en sus vidas. Tienen que darle esto. Después de que pusieron manos a la obra, mis hermanos, se acabó el templo. 5 años después. El mensaje de Ageo fue en el 520 a.C. y 515 a.C. volvieron a reconstruir todo el templo. 5 años. No era un templo como el de Salomón. No era tan espectacular como el de Salomón, pero terminaron la obra que Dios les dijo que hicieran. Es como si Dios le dijera en este mensaje de Ageo, mis hermanos, a Zorobabel: Zorobabel, solo te pido que tú estés trabajando. No te pido que hagas un templo magnífico, que hagas un edificio súper espectacular, magnífico. Yo te pido que termines el templo, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Y, mis hermanos, después de esto, Zorobabel desaparece del panorama y lo encontramos, mis hermanos, 500 años después, como descendiente de Jesucristo. Hay algo que tú y yo debemos entender. Dios nos pide lo mismo. Quizás no es algo espectacular, quizás no es algo formidable o magnífico, no. Pero lo que sí nos pide el Señor es piedra sobre piedra, perseverar, mis hermanos, hacerlo. Hay un pasaje muy revelador para ustedes y para mí hoy en esta mañana. Daniel 11, mis hermanos, versículo 32. Vamos a leerlo. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Lo entendimos, mis hermanos? El pueblo que conoce a Dios, el que tiene todo el poder, el pueblo que conoce a Dios, mis hermanos, el soberano Dios, ¿qué tiene que hacer su pueblo? Tiene que esforzarse y actuar. Lo que está dando la idea, mis hermanos, y era también para Zorobabel y es para nosotros hoy, es que el pueblo de Dios, mis hermanos, no es un pueblo pasivo. No es un pueblo vago, no es un pueblo místico que únicamente está dedicado a la contemplación. No, mis hermanos, estas promesas que están en la Escritura, todas ellas nos deben llevarnos no deben llevarnos a contemplar con pasividad a Dios, mis hermanos, de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sabes lo que es el pueblo de Dios? El pueblo de Cristo. El pueblo de Cristo, mis hermanos, es sal de la tierra.
y también es la luz del mundo, mis hermanos. Y hay algo que tú y yo podemos hacer en medio del caos que nos rodea, en medio de la sociedad en la que vivimos, mis hermanos. Pero sabes, con la vista puesta en el futuro glorioso de ver a Cristo Jesús. Este es el punto. Estos versículos finales de Ageo, mis hermanos, son como una especie de complemento. Ya en Ageo, si ustedes lo quieren revisar, mis hermanos, en Ageo capítulo 2, versículo 4 y 5, ya el mensaje para Zorobabel era: esfuérzate, trabaja. Allí en Ageo 2, 4 y 5 dice: esfuérzate, trabaja, no temas. Esfuérzate, trabaja, no temas, Zorobabel. Continúa poniendo piedra sobre este templo. ¿No parece impresionante? A tus ojos parece pequeño, pero hazlo, porque Dios está haciendo algo mucho más glorioso en la historia de la redención. Saben, mis queridos hermanos, como los israelitas en el día de Zorobabel, tenemos que poner piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Déjenme ponerles algunos ejemplos. Los padres que están aquí, a veces, mis hermanos, parece que cuando uno está trabajando con los hijos, parece que uno no avanza, ¿no es así? Parece que uno no avanza y uno pierde una piedra hoy y otra mañana, mis hermanos, y la que puso hoy se cae mañana. Y uno va poniendo así. Y uno podría preguntarse: ¿es tan importante lo que yo estoy haciendo con mis hijos en la casa? Y alguien podría decir: es que oigo de misioneros, oigo que alguien evangeliza, alguien que está dando su vida en un país que no es cristiano, en un país árabe, predicando el evangelio, y yo simplemente estoy aquí educando a mis hijos en la casa, en el temor de Dios. ¿Es esto tan importante? Bueno, quiero decirte que sí, es sumamente importante. No te detengas, esfuérzate, trabaja, sigue poniendo piedra sobre piedra, aunque nadie te vea. Es un eslabón más en la cadena de la redención que Cristo está haciendo, mis hermanos. La verdad es que es así. ¿Sabes cuál fue, mis hermanos, el reclamo de Dios a Zorobabel y a todo el pueblo de Israel? Dice: mi casa está abandonada, y tú dices: no es el tiempo. ¿Lo recuerdan? Lo vimos en la primera predicación. Tú dices: no es el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Lo que te digo hoy en esta mañana es: sacúdate toda apatía, sacúdete de esa pasividad. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Puede parecer que no sea impresionante, puede parecer, mis hermanos, que no parezca glamoroso, que no sea grandioso, pero es increíble lo que el Todopoderoso puede hacer con nuestro poco. A ti y a mí puede parecernos poco lo que hacemos, pero lo que te digo hoy, igual que este pasaje de Daniel 11:32, esfuérzate, trabaja, no temas, como Zorobabel. Dios está haciendo algo que ahora mismo tú y yo no podemos ver. Pero esfuérzate, trabaja. Cuando le compartes a una persona, quizás no hay resultado allí, pero años más tarde esa persona se convierte. Eso me ocurrió hace años, mis hermanos, cuando íbamos a evangelizar a la zona de aquí arriba de Reino Aventura, en ese tiempo era Six Flags, la colonia que está allí, mis hermanos. Y cada sábado iba con una persona a compartirle de Cristo. Y parecía que no había avance, mis hermanos, y no había avance. Y bueno, mis hermanos, después de darle estudios bíblicos y de compartirle de Cristo, mis hermanos, llegó un momento en que nos tuvimos que mover hacia otro lugar un poco más alejados para allí levantar una misión y luego una iglesia. Pero después de años, esa persona me llamó, conservaba mi teléfono y me dijo: estoy yendo a una iglesia. Le doy gracias a Dios porque me compartiste de Cristo, esta mujer, esta señora.
Y así es, mis hermanos, pareciera que no hay avance en alguna de las cosas. Pero Dios está haciendo algo grandioso, mis hermanos. ¿Saben? A lo largo de estas predicaciones, mis hermanos, hemos visto que debemos poner en orden nuestras prioridades. También nos exhorta a mirar al futuro, lo que Dios está haciendo en la historia, en este tiempo, para la gloria de su Hijo, mis hermanos. Y Dios puede hacer mucho allí donde tú vives, en la colonia donde vives, allí en tu familia. Esfuérzate, trabaja, no temas, no te canses. Podemos persistir, mis hermanos, haciendo esto todo para la gloria de Cristo. Todo. Este es el segundo, mis hermanos, segunda aplicación práctica. Déjenme decirles la tercera aplicación práctica. Es la siguiente. No definiré mi identidad por el pasado, sino por el llamado de Dios. No voy a definir mi identidad por el pasado, sino por el llamado de Dios. ¿Saben, mis queridos hermanos? Tal vez tú tienes un pasado roto. Tal vez has tenido muchos problemas familiares. Tal vez alguno abusó de ti cuando eras niño o te golpeaban. Tal vez tuviste problemas emocionales o en lo económico, has pasado penurias o en lo espiritual. Pero quiero decirte esto: Dios puede tomar lo que el mundo ha desechado y convertirlo en su anillo de sello, tal como Zorobabel. Era el gobernante de una nación muy pequeña, insignificante. ¿Qué habría de salir de allí? Pero, mis hermanos, Dios no estaba definiendo a Zorobabel por su pasado. Lo estaba definiendo por el llamado que estaba haciendo para con él. Y lo mismo es contigo y conmigo, mis hermanos. Así como Zorobabel apuntaba hacia el Mesías, hacia Cristo, nuestra vida, la tuya y la mía, debe apuntar también hacia Cristo. Todo lo que hacemos, lo que predicamos, servimos y construimos es para Él, mis hermanos, es para el Señor. Israel estaba bajo el poder de los persas, mis hermanos. Y la verdad, como dice allí en el versículo 23, mis hermanos, en aquel día te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sello. Hasta allí. ¿Saben, mis hermanos? Es la primera vez en el libro de Ageo que en vez de llamarle a Zorobabel gobernador de Judá, le llama siervo mío. Ya no gobernador de Judá, ahora siervo mío. La primera y única vez, tú eres mi siervo. Y ese es el título que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a David y para referirse al Mesías descendiente de David. Lo pueden ver, mis hermanos, allí en Isaías, en el capítulo 40 al 55, mis hermanos, donde habla del Mesías como su siervo. Pero ¿qué está haciendo Dios? Le dice a Zorobabel, mira, tú eres mi siervo y tu identidad, tu vida no se define por tu pasado, sino por lo que yo te he llamado a hacer. Y lo mismo es contigo y conmigo. Te repito, tu pasado puede haber sido difícil, dificultoso. Puedes haber sufrido abusos. Puedes haber tenido un pasado roto en lo familiar, en lo emocional, en lo económico, en lo espiritual. Puedes pensar que tu capacidad es poca o que no tienes ninguna capacidad. Pero sabes, nuestra vida no se define por esto, sino se define a partir de Cristo Jesús, cuando hemos decidido seguirle a Cristo Jesús y por lo que nos ha llamado a hacer. Tú ahora puedes pensar que tu pasado ha sido difícil, dificultoso, pero ahora eres hijo o hija de Dios. Si has tomado la decisión de seguir a Cristo. Y eso es lo que te define ahora. Eso es lo que te define.
Sí, puedes pensar, sí, tuve un pasado difícil, un pasado dificultoso, muy complicado, pero ahora soy hijo o soy hija de Dios. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado, mis hermanos, nos ha llamado a hacer. La verdad, mis hermanos, Zorobabel no era rey, pero Dios lo llamó mi siervo. El valor de un creyente no está en su estatus social. El valor de un creyente no está en relación con su estatus educativo o económico, mis hermanos, sino el valor de cada creyente está en su elección, la elección que Dios ha hecho para con uno y el propósito que Cristo tiene en uno, mis queridos hermanos. Nuestra identidad no se basa en nuestro pasado, sino se basa en Cristo y lo que nos ha llamado a ser, mis hermanos. Finalmente, en cuarto lugar, mis hermanos, la aplicación. Confiaré en la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Confiaré en la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Puede haber guerras, mis hermanos, sí. Puede haber crisis económica. Estaba leyendo, mis hermanos, los periódicos en esta semana, las noticias. Hemos tenido en este año, mis queridos hermanos, dos trimestres prácticamente en crecimiento cero. El país no ha crecido. Y lo que se espera, mis hermanos, dicen los analistas o los que saben de esto, es que tengamos una recesión el próximo año. Puede haber recesión económica, sí, pero ¿quién está a cargo de todo? ¿Quién tiene todo control? El que tiene control, mis hermanos, el Señor soberano, que tiene control de todas las cosas, también tiene el control de nuestras economías, de la tuya y la mía. Puede ser que tú te enfermes, sí. Puede ser que quizás algún familiar cercano fallezca, puede ser. Pero quien tiene control todavía es el Dios soberano, mis queridos hermanos, aún en medio de nuestras enfermedades. Él lo tiene, mis hermanos. ¿Puede haber cambios políticos? Sí, sí los puede haber. Puede haber cambios familiares también. Puede haber rupturas, sí también, mis hermanos, pero nada sorprende a Dios, porque Dios tiene control de todas las cosas, de todas las cosas. Por eso dice la Escritura en Mateo 10, 29 al 31, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, dice el pasaje, ni a uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, porque Él tiene el control. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿No es así? ¿No vales más? Que Cristo envió a su Hijo por ti, para que muriera por ti, para que pudieras ser perdonado de tus pecados. Cristo fue enviado por eso, mis queridos hermanos, y nuestro Dios tiene todo el control de todas las cosas. ¿Sabes? Hay una declaración aquí en todo el libro de Ageo y es esta: Dios no solo reconstruye templos, Dios reconstruye vidas, y Dios reconstruye familias, y Dios reconstruye, mis hermanos, todo lo nuestro, reconstruye personas, restaura linajes, alienta a los desanimados y afirma su propósito eterno en Cristo Jesús. No lo olvides. Quizás puedas pasar por algo complicado, sí, y todos lo vamos a pasar, pero Dios tiene todo control. Y en eso, mis hermanos, debemos estar seguros, confiar en la soberanía de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Señor, gracias, Señor, porque tus promesas son firmes y dan esperanza. Las promesas tuyas son firmes, mi Señor. Quizás nuestra fuerza es poca
Quizás nuestra capacidad está limitada, mi Señor, y nuestros recursos también. Señor, pero tú sigues siendo el Rey de Gloria. Sigues siendo el Rey de Gloria, el que tiene todas las cosas bajo su control. Así es que, mi Señor, en esta tarde, por favor, Señor, levanta en cada uno un corazón de siervo. Levanta en cada uno un deseo intenso, mi Señor, de hacer lo que tenga a mano uno hacer. Trabajar, esforzarse, para que tú seas conocido, mi Señor. Lo que pongas a nuestra mano hacer, permítenoslo hacer. Pon un fervor, un ardor en cada vida, en cada corazón. Por favor, Señor, haz esto. Mira que te lo rogamos en Jesucristo. Haz esta tu obra en esta tu iglesia y en cada corazón. También te pido, mi Señor, que fortalezcas nuestra fe. Ante las cosas que están pasando en nuestro mundo y en la sociedad, fortalece nuestra fe. Que podamos vivir bajo el amparo de tus promesas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Pero también úsanos y usa esta iglesia también para reflejar la gloria de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, en ello. Mira que te lo rogamos en Jesucristo. También te pido por cada familia aquí presente, aún de aquellos que nos están visitando en redes sociales. Por favor, Señor, toma cada vida, cada familia, y mi Señor, restaura lo que tengas que restaurar. Gracias, Señor, por el llamamiento que tú haces para con tus hijos. Y esto nos llena de fe y nos llena de esperanza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Confiamos en ti, en que tú eres el soberano Dios que tiene todo control. Gracias, Señor, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones. Que el Señor les